Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Como estamos metidos en la historia, cómo se hace la historia, cómo nace la historia, cómo se hace, etcétera, etcétera. Entonces vámonos en este segmento a cómo la historia ha llegado a ser una ciencia. Entonces llega un momento, ya en nuestro siglo, en que el providencialismo, o la providencia guiando la marcha del mundo como a Moisés por el desierto, u otras formas de relato causal y lineal, el optimismo ingenuo de que la historia es una marcha ininterrumpida hacia el progreso, y otras cosas que dicen, pues no pudieron resistir el espíritu crítico y a la racionalización de la disciplina, y la erudición por sí sola pues tampoco bastaba, y de los archivos se saca su nombre, un lugar y una fecha. Decía este señor Lucien Febvre, si se pronuncia así porque eso es un francés, añadiendo que eso era insuficiente, y los archivos pues decían son como graneros de hechos, y hay que saber trabajar con ellos para lograr un conocimiento científico. Pero ¿qué significa esto? Que la historia, como toda ciencia en formación, pues hay un momento en que se encontró con un montón de materia prima con la que tenía que trabajar, muchos documentos, de archivos o no, de testimonios, de prensas, de objetos de arte y útiles de labranza. Entonces tocó sistematizar todo eso, clasificarlos, comparándolos, pues fue tomando cuerpo la recomposición del pasado. Pero se trataba de saber no solo cómo ocurrió aquello, sino por qué ocurrió. Porque es que al principio solo eran cuentos, o sea, relatos. Y nunca nos íbamos a... ¿Por qué ocurrió todo eso? Porque todo es una causa y un efecto. Entonces, de la materia prima, de todo ese material que se reunió para hacer la historia como ciencia, pues salió la historia como objeto concreto. Y partiendo de esa realidad, el historiador pues ha ido creando ese objeto teórico de la historia, el que comprende el aparato conceptual y esas categorías del pensar histórico. Entonces las relaciones entre ellas se empiezan como a afianzar, y de ese entramado teórico pues surge una metodología y unos principios rigurosos que hay que aplicar para comprobar esa veracidad y la inexactitud de las hipótesis que se hacen. Y de la metodología surge pues las reglas, esas reglas concretas de las técnicas de trabajo del historiador que se aplican al manejo de aquella materia prima. Entonces, cuando todos esos supuestos se producen, estamos ya en presencia de una actividad científica, contrariamente a una creencia muy extendida, donde la ciencia no descubre necesariamente las llamadas leyes. Por ejemplo, cuando hablan de la ley de la gravitación universal, o las leyes de la herencia biológica y otras. Entonces, cuando se trata de ciencias humanas y sociales, puede descubrir regularidades o conexiones y reciprocidades entre esos hechos sociales que se dan con regularidad y responden a cierto tipo de entornos. Entonces, en verdad, lo imperativo que tiene la ley es propio del concepto jurídico que está en el origen de esa palabra. Pero las llamadas leyes naturales no son sino constantes, con mayor razón si se trata de conocer hechos sociales. Y si el devenir de la sociedad humana, a través de los tiempos, sean hechos constantes o análogos, pues su conocimiento entonces es una ciencia, con sus conceptos y sus métodos. Tal vez no sea una ciencia de certezas absolutas, pero sí de grandes probabilidades, como tantas otras ciencias que se han ido construyendo poco a poco, porque empiezan a recorrer un camino de transición que va de lo ideológico a lo científico, pues con elementos residuales o representaciones ideológicas, de base pues para
la ciencia. O sea, es como eso es la presencia, mejor dicho. Entonces no siempre es fácil separar la ganga de la mena o el grano de la paja. Pero el objetivo de la historia, como ciencia, es hoy una de las grandes esperanzas del género humano. Y la ciencia de la historia, que tiene indudable alcance de síntesis, necesita otra ciencia, que es la pluralidad disciplinar y los intercambios científicos de que tanto se habla en nuestro tiempo. Entonces son imprescindibles para el historiador, y hoy es casi un lugar común esa afirmación de que el historiador, que es el hombre que reconstruye cómo ha sido el pasado y por qué ha sido, o cómo hemos llegado a ser quienes somos y a estar donde estamos, pues él necesita conocer en contenido y en métodos, desde luego, la demografía, la misma economía, la sociología, la ciencia política, pero también un amplio horizonte que va desde la geografía hasta la lingüística y la literatura, y que no puede desdeñar las bases de la psicología, y aún esas técnicas de la investigación histórica pues son precisas hoy, y eso le da un nivel mínimo de matemáticas y estadística, sin olvidar las ya clásicas de paleografía, que es esa lectura de los textos antiguos, la arqueología y todas las guías. Entonces trabajar en la historia es, en primer lugar, abrazar esta vasta gama de conocimientos, y en segundo término, saber utilizarlos para poder comprender el pasado. Si ustedes recordamos, ya para terminar, ese ordenamiento jurídico obliga necesariamente a que hay, sin embargo, otras leyes de tendencias que podemos utilizar en el análisis histórico. Y las leyes de las ciencias pues implican unas constantes en el acontecer de los fenómenos naturales, una regularidad causal y otras cosas. Elementos matemáticos de la filosofía natural de Newton, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos que Febvre y Bloch son dos combatientes de la historia, y varias son las coincidencias que permiten establecer entre ambos historiadores un paralelismo que parecía destinarles a una estrecha colaboración. Y en efecto, uno y otro, hijos de profesores universitarios de renombre, se educaron en un ambiente pues altamente cultivado y propicio, y los dos fueron alumnos de la muy prestigiosa Escuela Normal Superior de París. Si bien en cursos distintos, pues Febvre era 8 años mayor que Bloch, y los dos sostuvieron más bien becas en la Fundación Thiers, y los dos mantienen en su época de estudiantes una estrecha relación con Henri Ver, y frecuentaron los locales de la historia en Francia. Ellos, ya profesores universitarios, coinciden en la Facultad de Letras de Estrasburgo, allá en el inicio del siglo XX, 1919, donde trataban una profunda amistad y establecieron una estimuladora pues colaboración científica que habría de acompañarles a lo largo de sus vidas. Y los dos fundaron en el 1929 la revista Annales de Historia Económica y Sociedades, gracias a cuyo impulso pues se produjo la más importante renovación de la historiografía francesa. Y los dos fueron presa de una misma pasión, que es la historia. Y ambos se sintieron hombres de su tiempo, para los cuales la inspección en el presente pues no era ajena a la tarea del historiador, lo que les condujo a ellos a librar con singular vigor intelectual múltiples combates que en el caso de Bloch les llevaría a integrarse en la resistencia, y finalmente el sacrificio de su vida a manos de los nazis. Y si bien pues no fueron los mayores historiadores franceses de su tiempo, sí lo fueron juntos. Y en cualquier caso, pues dos insignes cultivadores del saber histórico,
cuya influencia ha ido mucho más allá de la escuela por ellos creada, pues ellos coinciden también en su concepción científica, interdependencia de la historia con las ciencias sociales, como la sociología, la geografía, la etnografía, la antropología, psicología, lingüística y todas las guías y otras pocas que no terminan en guía. Esa visión totalizadora de la historia, que nos da la historia comparada y nos da un enfoque sintético. Entonces, uno de los temas que se ve mucho en los temas comunes en la historia es esa pobreza agraria, y un tema que abunda en los testimonios del pasado. Y su análisis riguroso pues implicaría aspectos económicos, sociales, aspectos demográficos, políticos e incluso climatológicos. Y el abanico de conocimientos exigidos hoy en la investigación histórica es muy amplio. Entonces, ya conociendo nosotros cómo es que ha llegado la historia a ser ciencia, pues nos damos cuenta que el positivismo se impone, porque el positivismo dice todos los hechos se deben de comprobar. Bueno, algunos nos damos cuenta que el positivismo también hay que reevaluarlo. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.